Como vimos en el video anterior, la determinación del contenido de humedad es fundamental para determinar el momento óptimo de la cosecha. También a la hora de comercializar las semillas es importante conocer el contenido de humedad para evitar mermas y descuentos, y también para el almacenamiento, ya que el porcentaje de humedad me va a determinar si necesito secar o no la semilla y a su vez me va a determinar cuánto tiempo o qué periodo puede ser almacenada esa semilla. El contenido de humedad de las semillas guarda una relación directa con la humedad relativa del ambiente y está dada por la humedad relativa de equilibrio. Este concepto es importante para comprender por qué la humedad de las semillas es fundamental para su adecuada conservación o almacenamiento. Esta relación entre la humedad de las semillas y la humedad relativa del ambiente se da ya que la semilla tiene una condición higroscópica, es decir, que puede absorber o liberar humedad. Cuando el ambiente tiene baja humedad relativa o la semilla está muy húmeda, lo que hace es cederle humedad al ambiente. Caso contrario, cuando la humedad relativa es alta o la semilla tiene baja humedad, lo que hace es tomar humedad del ambiente. Y cuando la humedad de la semilla está en equilibrio con la humedad del aire, se da la condición de humedad de equilibrio, es decir, que no cede ni absorbe humedad. En un silo, por ejemplo, la humedad de equilibrio sería el contenido de humedad en el que la presión de vapor interna del grano se encuentra en equilibrio con la presión de vapor del espacio intergranario, es decir, que no cede ni absorbe humedad. En función de este concepto de humedad de equilibrio, se crearon las distintas curvas de humedad de equilibrio para las distintas especies. Entonces, para cada valor de humedad de semilla, va a existir un valor de humedad relativa en el cual la presión de vapor del agua, de la semilla y del ambiente son iguales, es decir, que están en equilibrio, no hay cambios de humedad. Estas curvas de humedad de equilibrio para las distintas especies me permiten ver cuál va a ser la humedad del espacio intergranario en función de la humedad del grano, ya que al ser el silo un espacio confinado y está lleno de granos, el contenido de humedad de los granos va a ser quien determine la humedad relativa del espacio intergranario, independientemente de la humedad relativa que tenga fuera del silo. Esto siempre y cuando no haya circulación de aire forzada. Entonces, la relación entre la humedad del grano y la humedad del espacio intergranario va a estar dada por estas curvas de humedad de equilibrio, que no solo dependen de la especie, sino también dependen de la temperatura. Acá tenemos la curva de soja. Si yo almaceno soja a 12% de humedad, puedo ver que a 10 grados centígrados voy a tener una humedad del espacio intergranario del 60%. Si almaceno a esa misma humedad, o sea 12%, pero a 20 grados, mi humedad relativa va a ser 65% aproximadamente. Y a 30 grados va a ser más de 70, casi 75%. Entonces, si yo almaceno a más temperatura, voy a tener que almacenar con menos humedad. ¿Por qué es importante la humedad relativa del espacio intergranario? Es importante ya que la humedad relativa del espacio intergranario va a ser la que me determine en gran medida si los principales hongos del almacenamiento pueden desarrollarse o no. En este cuadrito vemos los distintos hongos del almacenamiento, los más importantes, las humedades relativas mínimas para germinar y las distintas temperaturas de crecimiento, la mínima, la óptima y la máxima. Entonces, los hongos más importantes del almacenamiento son Alternaria, Aspergillus,
Cephalosporium, Epicoccum, Fusarium, Mucor, Nigrospora y Penicillium. Y acá vemos que Aspergillus, Glaucus y Restrictus necesitan una humedad relativa mínima del 72% aproximadamente para germinar y desarrollarse. Entonces, si yo almaceno con una humedad relativa superior, probablemente tenga desarrollo de hongos. Entonces es importante que yo almacene con una humedad relativa inferior a estos valores. En este gráfico vemos las distintas curvas de humedad relativa de equilibrio para los principales granos, trigo, soja, sorgo, maíz y girasol, a una temperatura de 25 grados. Acá está relacionada la humedad relativa de equilibrio, es decir, la humedad del espacio intergranario con la humedad del grano. Están invertidos con respecto a las curvas que vimos anteriormente para las distintas especies. Entonces, si nosotros trazamos acá una humedad relativa del espacio intergranario del 67%, para tener un margen, ya que vimos en la filmina anterior que por encima del 71% de humedad relativa podía haber germinación o crecimiento de los hongos, en base a este 67% vamos a ver con qué valor de humedad de grano debería almacenar para las distintas especies para minimizar el desarrollo de estos hongos. Es lo que nosotros llamamos humedad de almacenamiento seguro, que sería la humedad del grano en la que se evita o minimiza el desarrollo de los hongos, ya que determina que la humedad relativa del espacio intergranario sea menor o igual al 67%. Entonces, para trigo voy a tener una humedad de almacenamiento seguro del 14,5%. Para soja, del 12%. Para sorgo, 15%. Maíz, 14%. Y girasol, 7,5%. Entonces, si yo almaceno estos porcentajes de humedad de grano, voy a estar minimizando el desarrollo de los hongos y favoreciendo la calidad durante el almacenamiento. En este cuadro podemos comparar para los distintos granos cuál es la humedad de almacenamiento seguro y compararla con la humedad de residuo. La humedad de residuo es la que se utiliza para la comercialización y que muchas veces el productor lo utiliza como parámetro a la hora de almacenar. Entonces, en maíz, la humedad de almacenamiento seguro es de 14%, mientras que la de residuo es 14,5%. En trigo, la de almacenamiento seguro es 14,5% y la de residuo 14%, y en sorgo 15% y la de residuo es 13,5%. Entonces, en este caso, la humedad de residuo es similar o menor a la de almacenamiento seguro. Este es el caso de los cereales. En cambio, en girasol y en soja, vemos que en girasol la humedad de almacenamiento seguro es 7,5%, mientras que la de residuo es 11%, o sea que es superior. Y en soja, la humedad de almacenamiento seguro es del 12% y la de residuo es 13,5%. También es superior. Podemos ver que en las oleaginosas, la humedad de residuo es mayor a la humedad de almacenamiento seguro. En este gráfico podemos ver la humedad de los distintos granos
trigo, soja, sorgo, maíz y girasol, como varía a medida que aumenta la temperatura del grano. Entonces, tenemos que la humedad de almacenamiento seguro va a ser menor a medida que aumenta la temperatura. Entonces, si yo tengo más temperatura, voy a tener que guardar mi grano más seco para evitar el desarrollo de los hongos. Esto es importante en las épocas más calurosas y también en las zonas que son más calurosas. Entonces, a modo de resumen, la humedad de almacenamiento segura es aquella que evita el desarrollo de los hongos a granel, pues determina que la humedad relativa del espacio intergranario sea menor al 67%. También existe una humedad de almacenamiento segura para los distintos granos, que va a variar en función del grano. Vimos que en los cereales en general era similar a la humedad de residuo, pero en las oleaginosas es menor a la humedad de residuo. Entonces tengo que tener en cuenta a la hora de almacenar. Y también la humedad almacenada que seguro va a disminuir a medida que aumenta la temperatura. Como regla general, entre una humedad del 45 y 60%, la semilla germina. Cuando la humedad es entre el 20 y el 45%, la respiración de la semilla y microorganismos es muy elevada, produce calor y aumenta la temperatura de la semilla, provocando la muerte. Entre el 18 y el 20% de humedad, no hay suficiente humedad como para que germine, pero sí para que se respiren sus células, y esto implica la movilización de reservas y pérdida de calidad. Entre el 14 y el 20% puede haber desarrollos de hongos que pueden llegar a afectar la germinación o el vigor de las semillas, y entre el 8 y el 14% se reduce o suprime la actividad de los principales insectos y se puede almacenar sin problema. En humedades entre el 4 y el 8% se puede almacenar por largo tiempo en envases herméticos. Para realizar el secado artificial de las semillas va a depender de la humedad que éstas tengan. Si tiene una humedad del 15%, se pueden secar hasta 35 grados. Si la semilla tiene una humedad menor al 15%, se puede exponer a una temperatura de hasta 40-42 grados centígrados dependiendo de la especie. Mientras más alta sea la humedad de la semilla, yo tengo más riesgo de dañarla. Por eso tengo que tener mucho cuidado. Como regla general, nunca debo pasar los 43 grados de temperatura. El arroz, por ejemplo, tolera hasta 50 grados, pero en general las semillas hasta 40-43 grados no las dañaría. Por encima ya puedo ocasionar daños.